Un balance necesario. Realizar un recuento del año transcurrido siempre será necesario, no solo por la importancia que tiene mirar el pasado reciente con sentido crítico, que ayude a apreciar o depreciar aquellas cuestiones que nos propusimos, sino también para estimar cuánto de lo que no conseguimos es de absoluta responsabilidad nuestra y cuánto de ello está determinado por factores externos que no controlamos. Desde el movimiento social y político existe la tendencia a mirar permanentemente los fenómenos sociales desde una lógica cuantitativa, lo que, siendo importante, a veces nos impide comprender a cabalidad si se avanza o se retrocede. En efecto, hay ciertas políticas públicas que se miden analizando el impacto mediático y de momento que ellas generan, no así el trasfondo que detrás de ellas se esconde. Ocurrió, por ejemplo, con la ley de 40 horas. Autoridades y algunos sindicalistas obsecuentes salieron eufóricos a festejar dicha norma. Y claro, bajar de 45 horas a 40 horas semanales de manera gradual, por supuesto que era un avance. Sin embargo, no se preguntó cuál fue el costo que hubo de pagar para promulgar dicha normativa. Y aquí entonces lo cualitativo. Se entregó una considerable flexibilidad en materia de relaciones laborales, que favoreció sin ninguna duda al sector empresarial, provocando muchos perjuicios a trabajadores de diversos sectores. Ocurrió también con la ley corta de ISAPRES. Se dijo que para no afectar a casi 3 millones de usuarios del sistema privado, había que buscar un arreglo, que no se podía aplicar la sentencia dictada por la Corte Suprema, pues podrían quebrar algunas ISAPRES. Había que desconocer de alguna manera o reinterpretar el fallo de la Corte Suprema que obligaba a las ISAPRES a restituir dineros mal habidos. Entonces, los honorables corrieron de todos los colores. En un tiempo récord se pusieron de acuerdo y salvaron al sistema. Quién ganó y quién perdió es lo cualitativo. En otro tema de interés, que en estas semanas cobra relevancia, las pensiones que la mayoría reclama resolver hace años, al parecer, el gobierno, con Mario Marcel y Janet Jara, llevan adelante una negociación que, como han insistido, a cualquier precio hay que sacarla en este periodo. Nadie, en su sano juicio, podría estar en desacuerdo que las pensiones aumenten su monto. La pregunta es, ¿a qué costo? Se podría dar el caso que éstas suban, igual como subieron bajo el gobierno de Sebastián Piñera, aunque en esa ocasión no mucho, pero continuar recibiendo el subsidio del Estado para que no se vean tan miserables, y a cambio el sistema privado no se toca. Al parecer se estaría llegando a un acuerdo en esa dirección. El costo, en esta ocasión, parece no importar. Total, se mantiene el principio de un Estado subsidiario que transfiere sostenidamente recursos públicos a industrias inmorales, como son las ISAPRES y las AFP. Se apreciará entonces que las políticas públicas hay que medirlas no solo por el impacto aparente y circunstancial que generan, sino que, sobre todo, por los efectos de mediano y largo plazo que provocan en la sociedad. Si un balance del año termina mostrando que de 10 promesas se cumplieron 8, entonces cuantitativamente habrá que concluir que se cumplió con el 80%, lo que es extraordinariamente positivo. Ahora, si desentrañamos con rigurosidad y desprendidos de todo dogma los contenidos, alcances y costos que determinadas políticas entrañan, entonces se puede dar la paradoja que ese 80% inicial que cuantitativamente considerábamos alentador, se nos viene en contra y revierte completamente los porcentajes, concluyendo que el balance de un año en políticas públicas es absolutamente deficitario. Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube, canal Punto Social.
Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Anamuga Sáez en la dirección, a Javier Márquez en difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, te invitamos a dar like, a colocar me gusta y a suscribirte a nuestro canal para que puedas ver los programas con mayor tranquilidad, si es que no puedes verlo de manera directa. Bueno, un tema permanente que hemos estado informando durante estas últimas semanas es la huelga de los trabajadores de Celulosa Arauco en Valdivia. No es por simple majadería estar refiriéndonos a este conflicto, pero es que este conflicto es relevante. Pertenece al grupo Celco, una empresa intrínsecamente dañina que ha generado muchos problemas, tanto en el medio ambiente como en el mundo del trabajo. Pertenece a Celulosa Arauco y Constitución, más conocida como Celco, perteneciente al grupo multimillonario Angelini. Tiene un largo y oscuro historial ambiental y laboral, como decía. En 1998 la comunidad de Mewin logró frenar a Celco en su intento de verter desechos tóxicos en el mar. De eso estamos hablando. Contaminación descarada del medio ambiente. En 1999 reiterados derrames en el río Mataquito desde planta Licancel. En el 2004 fue causante de la contaminación que causó la muerte de miles de cisnes en el río Cruces. El año 2004, 2 derrames en planta Orcones contaminan el Golfo de Arauco. El año 2005, un accidente nuclear en planta Nueva Aldea. En el 2007, miles de peces muertos en el río Mataquito y en el 2008, nuevo derrame en el mismo río. En el 2014, desde la planta Valdivia se produjo derrame tóxico provocando muerte de peces en Rucaco y daños a bañistas en el río Biobío. Bueno, alarga las causas que ha generado, son decenas de hechos que han transgredido la normativa ambiental, que han transgredido la normativa laboral y que, bueno, Celco, además hay que decirlo, usa franquicias que se otorgan a las forestales y a los grupos empresariales de parte del Estado. Entonces una pregunta que siempre solemos hacernos con algún grado de sentido es ¿cuál es el aporte que Celco hace al país? Cada vez más incorpora tecnología de punta, se financia de alguna forma con recursos previsionales del mundo del trabajo, destruye empleo, destruye y contamina fuertemente el medio ambiente y además el Estado lo subsidia a través de esta franquicia que tienen las empresas forestales. Entonces estamos frente a una empresa que en realidad hace un aporte al país bastante deficitario, bastante lamentable. Y es por eso que nos parece relevante expresar desde Radio Universidad de Chile nuestra absoluta solidaridad, particularmente de nuestro programa Debate Social, nuestro apoyo a todos los trabajadores que se hallan ya en huelga por más de 2-3 semanas. Y es importante señalar que en este caso, en esta huelga, se mantienen a 300 familias, cercano a 2.000 personas aproximadamente, en dramáticas condiciones. Los trabajadores, particularmente en la planta Valdivia, llevan 20 días ya de huelga y la empresa se niega completamente a abrir algún canal de conversación y mucho menos de acuerdo. Eso es lo lamentable, que se suma justamente a otros conflictos que estamos presenciando en nuestro país y que, bueno, generan la profunda desigualdad a la cual permanentemente nos estamos enfrentando. Creo que además es relevante decirlo, como lo hemos venido diciendo en prácticamente todos nuestros programas, lo que está ocurriendo en el campo internacional no deja de conmovernos, no deja de interpelarnos respecto de la responsabilidad que nos cabe a todos y cada uno de nosotros respecto a lo que está pasando, por ejemplo, en el Medio Oriente. Mientras muchos de seres humanos en la zona occidental, aquí en América Latina, festejaban la fiesta navideña con absoluta propiedad, con absoluto derecho, con absoluta legitimidad. Bueno, al otro lado de nuestro territorio, de nuestro planeta, en la zona del Medio Oriente, se producían una de las tragedias más grandes, con el asesinato de decenas de personas que ya suman una cantidad impresionante de niños, niñas, adolescentes que mueren producto de la criminal agresión de la cual el gobierno de Netanyahu se ha propuesto prácticamente eliminar al pueblo palestino, pero además con la complicidad de los Estados Unidos, con la complicidad del gobierno de Estados Unidos, con la complicidad de los gobiernos de la Organización del Tratado Atlántico, la OTAN,
Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, que lejos de conmoverse, que lejos de buscar una solución pacífica que ponga fin a este asesinato, a este crimen que se está produciendo contra un pueblo, terminan incorporando en sus presupuestos, como ocurrió recientemente a propósito del presupuesto presentado en Alemania, aumentos del gasto militar y disminución de los gastos sociales en el presupuesto de la nación, con el consiguiente efecto que quienes pagan el financiamiento de la guerra son finalmente los trabajadores, las trabajadoras, con la pérdida de derechos fundamentales. Me estoy refiriendo a derechos en seguridad social, particularmente en Alemania, y que son justamente utilizados para financiar la industria armamentista, la industria que destruye fuerzas productivas. Y eso es lo más trágico, lo más tremendo. Por eso desde acá, una vez más, desde el programa Debate Social, le enviamos un caluroso saludo al pueblo palestino que resiste en condiciones de absoluta desigualdad este criminal asedio del gobierno israelita, de este gobierno sin ninguna duda criminal de Netanyahu. Así que nuestros saludos para allá. Vamos a un pequeño corte musical con el tema La Perla, con Rubén Blades y Calle 13, y volvemos. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 FM del dial, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal Punto Social. Estamos a la espera que se incorpore Marcela Vera, ella es economista de la Universidad de Chile, y bueno, está por llegar. Pero estoy acompañado de la periodista Ana Muga, directora del programa de Debate Social, así que contentos vamos a tratar de abordar el balance de fin de año, de un año bastante convulsionado. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, estamos esperando, como decía Luis, a Marcela. Con ella vamos a rememorar lo que sucedió durante el año, porque la memoria es frágil. Han sido 12 meses, y que han sido muy intensos este año. No sé si te ha pasado, pero este año ha sido una cosa tras otra. Un hecho apaga el otro. Y hemos estado cerrando este 2024 con mucha fuerza, inclusive todavía con nuestro tema fundamental, que son las pensiones. Así es que seguimos en eso. ¿Tú te acuerdas que en enero, el 15 de enero, se publicó la ley Karim? Sí, algo me he acordado, no mucho, pero... Eso lo encontré buscando para esta conversación. Cuya aplicación empezó, entiendo, Claro, se promulgó la ley Karim el 15 de enero y empezó la vigencia el 1 de agosto. Claro. Pero ya el 15 de enero ya teníamos ley Karim. Esa, no sé, podríamos empezar conversando sobre qué te parece, porque ha generado bastante controversia la ley Karim. En principio se recibió con mucha emoción de algunos sectores, digamos, que veían una forma de proteger principalmente al trabajador, a la trabajadora en situaciones de acoso laboral y sexual, pero ya se han presentado algunos problemas. ¿Cómo has visto tú en el mundo sindical esta implementación? Bueno, efectivamente hay... Bueno, destacados abogados han reiterado esta palabra que califica bien a quienes legislan hoy día, que es la impericia. La falta de pericia para abordar, desde el punto de vista jurídico, normas cuyo propósito fundamental nadie podría cuestionar. Entonces la ley Karim nace en un contexto muy importante, porque es reivindicar el caso de un abuso brutal que terminó con la vida de una trabajadora que sufrió las consecuencias de un acoso sostenido, sistemático. Y por tanto, esta ley que lleva el nombre de esta trabajadora era una ley absolutamente necesaria, aplaudida por todos los trabajadores, trabajadoras. Sin embargo, me refiero al tema de la impericia. Lo que algunos juristas, insisto, han señalado como impericia, otros han dicho una falta de dominio
legislativo, de falta de técnica legislativa. Esto para nuestros auditores es relevante porque ocurrió lo mismo con la ley de 40 horas. Se promulga la norma, pero después hay que interpretar la norma, hay que operativizar la norma. Y ocurre que cuando se hace la aplicación, ocurre que pasan las consecuencias que se derivan de este tema. En el caso de la ley Karim, ha ocurrido lo siguiente, que se ha prestado muchas veces por la falta justamente de precisión, se ha prestado a veces para usos ajenos a los que en un comienzo se buscaba. Y por eso han habido cuestionamientos de distintos ángulos respecto de que la ley que tenía como objetivo combatir el acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, está mostrando muchas deficiencias. Así es. Bueno, Le damos la bienvenida, ha llegado Marcela Vera, todos ya no es primera vez que está en nuestro programa, nuestro auditorio de Radio Universidad de Chile la ubican bastante bien, ella es economista, es investigadora, académica de la USACH, académica de la Universidad de Santiago, y además también una activa, yo diría, se podrá decir, militante por las causas nobles, por las causas de la economía. Que corresponde el calificativo. Claro, una activista por la justicia social, digamos. Creo que ese puede ser un buen calificativo para Marcela. Ha trabajado con el mundo social, con el mundo laboral, y bueno, muy bienvenida, Marcela, a estar nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias, en el afán de fin de año, ¿no? Sí. Corriendo. En la carrera. Me encantó tu presentación, efectivamente. Bueno. A mí, desde hace muchos años, desde que era adolescente, me gusta apoyar las buenas causas, porque además yo siempre he pensado, el espíritu de Bello de esta casa, de mi alma mater, siempre me inunda con esta frase que siempre dice... la gente de Andrés Bello, que tiene que ver con que los profesionales tienen que estar al servicio del pueblo. Y eso es fundamental, porque no puede ser que uno, como profesional, ¿verdad?, vaya aprendiendo cada vez más conceptos, más contenidos, más marcos teóricos, más espacios también a la investigación, claro, y que no los utilice para la gran mayoría. Así es. Así que muchas gracias. No. Bueno, pero no lo dije. Marcela Vera, economista, creo que lo dije, sí. Economista de la Universidad de Chile, además doctora de la Universidad de Barcelona, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y académica, como bien decía Anita, de la Universidad de Santiago. Así que bueno, entramos en materia. Estábamos ya entrando en materia. Le dimos una pincelada al tema de la ley Karim, una ley muy importante, quizás tú la conoces, bueno, supongo que la conoces muy bien, Marcela, pero también muestra deficiencia, y yo me refería a un tema que ha sido recurrente por parte de algunos juristas, abogados, juristas del mundo del trabajo, que han encontrado en materia de legislación mucha impericia, falta de técnica legislativa, es decir, que hacen leyes muy malas, las promulgan, pero esas leyes llevan una cantidad de vacíos, deficiencia, que hacen que la clase patronal, el sector empresarial, la utilice en beneficio de ellos, como ocurrió con las 40 horas cuando dividieron esta jornada de bajar en 1 hora en 12 minutos. Y el gobierno salió a decir que era ilegal. No, era legal, desgraciadamente. El empresariado se tomó de la norma, yo diría, casi al pie de la letra, y la ley justamente no precavía esta posibilidad. Entonces la ley Karim fue un problema complejo. Pero bueno, estamos hablando de la ley Karim porque se promulgó el 15 de enero, empezamos este año con la promulgación de esta ley, que se puso en vigencia el 1 de agosto y que ya tenemos algunas bastantes situaciones que dentro del mundo del trabajo han mostrado que no está cumpliendo como se debe, digamos, su propósito, y está teniendo bastantes problemas para la subimplementación, e incluso el mal uso, digamos, también se ha estado denunciando dentro de esta ley. Pero mire, yo porque como este espacio quiere ser una evaluación del año, para no acotarnos y no acabarnos todo el tiempo en un solo aspecto, les quiero proponer el tema de dividir esto en trimestres, ¿ya? Perfecto. Entonces, hablar un poco, dividir los hechos más importantes del trimestre y escojamos algunos a los que más profundizamos y a los que pasamos por encima nomás, porque si no, no nos va a dar el tiempo. El primer trimestre estaba la ley Karim,
estuvo, que ya comentamos, pero si quieres, Marcela, tú puedes plantear algo. También se formalizó a Katy Barriga, que hoy día, esta semana, volvió a prisión preventiva, luego que estuvo un mes en su casa. ¿Ya? O sea, estuvo en su casa mucho tiempo, O sea, estuvo en su casa, eso. claro, privada de libertad en su hogar, la pena estaba Claro, remitida, y después estuvo volvió a estar presa, o sea, privada de y libertad, pasó una vida en su casa. y la Y ahora liberaron. volvió a Exactamente. detención. Ya, y esto, bueno, y por defraudar, el tema, ella está acusada por defraudar en 33.000 millones al municipio y falsificación de instrumento público. También tuvimos el 2 de febrero el gran incendio forestal de Valparaíso, que fue un tremendo y dramática situación para miles de personas, digamos, para sus familias, quedaron sin casa, sin vivienda, 137 muertos, 21.229 personas sin hogar en esos momentos. Esa fue y con malas respuestas de parte del Estado, que fueron denunciadas y siguen siendo, digamos, denunciadas. Así que también, si hay un antecedente, nos podemos referir. Y también murió Sebastián Piñera el 6 de febrero. El primer trimestre fue muy contundente, así que elijan el tema al que quieren referir. Marcela. Muy brevemente, Marcela, yo creo que ninguna ley, ni la ley Karim, ni ninguna, va a ser lo suficientemente fuerte para resolver los problemas de acoso laboral o sexual que vivimos las mujeres en los distintos momentos de nuestras vidas. Y bajo ese contexto es muy importante siempre considerar sistemas de modernización de nuestra legislación. Hay países desarrollados que, por ejemplo, lo que hacen es elaborar un plan de monitoreo y de evaluación de las leyes de manera de reformular aquellas leyes que no alcanzan a cumplir con los requerimientos básicos que se necesitan y que, por tanto, entonces uno no tiene que esperar a que se genere otro impulso, otra acumulación de energía para poder producir una ley complementaria, sino que más bien se van modificando las leyes en función de ir perfeccionándolas. Ese tipo de sistemas a mí me parece que si da garantías de mantener los pisos mínimos que se alcanzan en los procesos de discusión legislativa, eso te permite entonces mejorar leyes y adaptarnos también a los procesos de modernización que se viven en el mundo del trabajo, que hoy día son tan amplios y que también afectan de distintas maneras a las mujeres. Respecto de los temas de casos de corrupción al interior de toda la estructura, ¿no? No hemos encontrado en algunos programas con Luis comentando estos temas, porque no es solo Katy Barriga, ¿verdad? Ha alcanzado un conjunto de estructuras de distinto tipo. Uno se encuentra con espacios en donde, por ejemplo, uno podría pensar que la justicia tiene que hacer aquel lugar en donde no exista espacio de corrupción. Sin embargo, al poco andar no solo nos encontramos con este problema en los gobiernos locales, con este caso enigmático de Katy Barriga, sino que al mismo tiempo nos encontramos entonces con el caso Hermosilla, que fue, yo diría, uno de los casos emblemáticos que vamos a tener como de la manera en que la gente logró profundizar su molestia, su malestar social en torno a las instituciones. Sí. Sí, ahí también vamos a conversar sobre Sí, no, me parece importante la acentuación que hace Marcela, porque efectivamente, claro, circunscribir el tema a lo que ha logrado capturar la mayor atención, el caso de la formalizada Katy Barriga, efectivamente esconde otros casos tan graves como esto, quizá en el monto uno de los más escandalosos, pero está la ex alcaldesa de Viña del Mar, que ni siquiera ha sido sometida a proceso. Entonces tú te das cuenta que la impunidad en nuestro país es lo que uno puede esgrimir, o sea, puede mostrar como conclusión definitiva que en el país se consolida la impunidad. O sea, uno podría, para hacer un buen balance de un año, uno podría concluir al fin de 12 meses, decir, mira, a lo menos hemos dado un paso importante en la consagración de derechos, que sería, yo creo, lo más relevante. Estamos consagrando derechos, estamos restituyendo derechos, conculcados hace mucho tiempo, estamos hablando conculcados en el periodo de la dictadura, es decir, ha pasado un tiempo ya más que razonable, 34 años. Pero lo que estamos observando es que después de 34 años de que se fue la dictadura, lo que ocurre es mucho más grave, se está consolidando la impunidad, porque lo que dice Marcela a mí me parece relevante. El Estado debe tener mecanismos para ir evaluando la aplicación de ciertas normas, y que me pareció interesante eso que plantea Marcela, que muchas veces no es necesario reformular nuevas leyes. Si una ley es una construcción
idealista, digamos. Es una construcción idealista que hacen los congresistas, comillas, los congresistas, cuando tienen no solo la voluntad, sino que además también la capacidad de poder legislar, con sus asesores, por supuesto, y establecen un marco jurídico, elaboran una norma, una ley. Pero esa ley, cuando se enfrenta a la realidad material, choca, porque la realidad es mucho más, quizás más compleja que la norma que establecieron los legisladores en este caso. Y por lo tanto tiene que estar sujeta a permanente evaluación, a mejoramiento, de forma tal que encuentre el punto de equilibrio entre lo que idealizamos en nuestra cabeza y lo que finalmente concluye como una norma concreta. Y eso se echa de menos, no hay en el país. Entonces, las normas que se aplican finalmente son operativizadas con el ministerio que corresponde, pero no logran representar el sentimiento de la ciudadanía. Y pasó esto con la ley Karim, la deficiencia de la ley de 40 horas, ocurrió algo parecido, etcétera. Y yo, solamente a propósito de lo que decía Ana, que me parece relevante, el tema del incendio, antes, porque creo que a Piñera tendríamos que darle un espacio al tema de Sebastián Piñera, la muerte. Y va a cursar todo el año. Sí, pero creo que el tema de Viña del Mar es gravísimo. El número de muertos, 137 muertos, ¿saben por qué? Desaparecidos, pero además más de 21.200 personas sin hogar y sin recursos. Y el Estado, pero aquí sí que ha brillado por su ausencia. Pero ¿por qué no se supo más? ¿Por qué no nos, como te dijera, no nos motivamos, no fuimos removidos por este caso tan dramático? Porque a los pocos días falleció Sebastián Piñera. Sí. Y Sebastián Piñera, así como en octubre del año 2018, después de la pandemia, salvó el movimiento, salvó de alguna forma el statu quo. Bueno, en este particular caso, la muerte de Sebastián Piñera significó distraer la atención fundamental en el caso de los incendios. Nos olvidamos de los incendios, nos olvidamos de los muertos. Y lo más complejo es que finalmente el presidente Gabriel Boric terminó en el sepelio santificando a Sebastián Piñera. Creo que eso como es el lo que gran nos queda. demócrata. Claro. Sí, son dos temas muy complejos, ¿no? Porque afectan finalmente el nivel de humanidad con que hoy día nos situamos en el espacio público. En particular, con esto de los incendios, yo tengo un enfoque en donde el Estado debería actuar preventivamente. Hay ciertas líneas de tendencia que tú ves, por ejemplo, cada vez que se detonan incendios, cuando nosotros estamos en invierno en distintas partes del mundo, hay una tendencia a que en Chile en general también ocurra de forma muy intensa. Por tanto, tú perfectamente puedes establecer modelos de predicción y, por tanto, también puedes establecer cuadrantes en donde generes guardias permanentes para poder generar estos niveles de prevención. Yo vi este fenómeno en particular con mucha preocupación en torno a la poca capacidad de respuesta que se demostró en ese momento por parte del gobierno y que necesariamente tenía que ser mejorada en este verano. O sea, yo por lo menos empecé a preocuparme cuando empezaron a activarse los procesos de incendio en este año y empecé a escribirle a distinta gente del gobierno para que tomara medidas oportunas, porque es muy complicado una vez que uno ya ve cómo las familias perdieron todo, empezar un proceso de reconstrucción en vez de generar un proceso de prevención. Y en relación a la muerte del presidente Sebastián Piñera, sin lugar a dudas se pone en jaque también a la justicia, ¿no? Este sentido de, señor presidente, usted está avisado, por ejemplo, que se publicitó tanto durante la campaña presidencial, pero que sin embargo no ancló, no generó un andamiaje que permitiera hacer una revisión exhaustiva de aquellas torturas, violaciones, pérdidas oculares que padeció la población que se movilizó frente a las demandas sociales. Pero además, yo quiero agregar un poco, sobre el tema de los incendios. Tengo familia directa que perdió su vivienda en Viña del Mar. Y ahí el actuar todo fue lento. Todo fue lento, pero ya hay denuncias, hay de situaciones, todo corría como un asunto de rumor permanente de que lo que va a pasar, no se sabía nada con certeza. Y lo otro es que el tema del subsidio, del Estado subsidiario, nuevamente se hizo presencia, porque finalmente
hubo sectores completos que estuvieron sin luz durante mucho tiempo, sin luminaria en las calles, Sí. y la gente viviendo en espacios abiertos, sin sus casas, sin nada, no tenían luz en las calles porque se quemó todo, se quemaron los postes, los tendidos eléctricos, y el mismo, me recuerdo que el gobernador de Valparaíso hizo la denuncia en ese momento que se había sometido a licitación para volver a instalar la luminaria pública, Exacto. y se calificó vacía porque no les pareció muy poco lo que se estaba ofreciendo. O sea, no estaban interesados entonces este monopolio, porque finalmente los que entregan la energía son monopolios, no están interesados, entonces abandonan a la población, y ahí el Estado no tenía más que entregar más plata. Ya. Ese caso, digamos, fue complicado. Bueno, no sé si quiere pasar al No, yo segundo, creo que hay que pasar, sí, porque tenemos que apurarnos un poquito porque el tiempo al segundo es oro, trimestre. sí. Ya, Bueno, pero el segundo trimestre hubieron hartos casos complejos. Tuvo la condena a Héctor J. Tull, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, que fue condenado a 23 años de cárcel con pruebas que fueron cuestionadas por la defensa. Está la formalización de Daniel Jadwe. En mayo fue formalizado el ex alcalde. Se le decretó también prisión preventiva, que lo tuvo por casi 4 meses privado de libertad. Y también ocurrió el salvataje a las ISAPRES, que en un tiempo récord, y esto es relevante también para los auditores de Radio Universidad de Chile, para la gente que piensa en este país, que es la gran mayoría. Si la gente en este país piensa, el problema es que desgraciadamente, los medios instalan otros temas. Pero el tema del salvataje a las ISAPRES en tiempo récord por el Congreso es fue una cosa francamente descarada. vergonzoso, descarada. ¿Y cuál es la consecuencia de ese acuerdo espurio? Hay que decir, el acuerdo espurio. Mira, hay muchos congresistas que dicen, no, yo estaba en contra, pero no votaron a favor finalmente. O se abstuvieron. Es una vergüenza Claro. los que se abstienen. Aquí los que valen son los que votaron en contra. Lo único que tienen, digamos, el certificado para opinar contra el tema. Pero mira, ¿cuál es lo más grave? Se bajó la deuda, se le otorgó un plazo que es francamente inmoral, pero lo más grave es que se acabaron con otra ley, se acabaron definitivamente los excedentes y las prestaciones subieron. Entonces, al final pagamos nosotros. Netearon. Qué burla, cómo Ujú. con una trampa changreen una decisión de otro poder del Estado, que fue en este caso particular el fallo de la Corte Suprema. ¿Qué te ha parecido todo esto? El caso es complicado mezclarlos Claro. todos, pero todos están Sí, darle inscritos un espacio. en un contexto polémico. Mira, es bien curioso si uno hace el análisis estructural, porque hay dos figuras que son muy importantes en los sectores políticos de izquierda. Uno en el sector mapuche es efectivamente Héctor J. Tull, y por otra parte, si uno lo ve en el andamiaje de los partidos políticos, Daniel Jadwe fue precandidato presidencial del Partido Comunista. O sea, estamos hablando Sí. de que hoy día judicialmente se intenta sacar de entonces la palestra pública por un mecanismo judicial a dos de las figuras más importantes El que lawfare, tenemos que le llamaron y que en se nuestro puso. país. Ujú. Justamente esta guerra judicial que se aplica en estos dos casos. Y que si uno lo mira en la vereda del frente, digamos, esto no ocurre. Uno puede observar muy claramente cómo o se silencia o se posterga o simplemente ni siquiera hay una verdadera mención o ejecución respecto de ese tipo de casos. Y por otro lado, si miramos el tema de ISAPRES, pues claro, ahí también uno puede observar ya no en la arista política, ¿no? Sino que en la arista ya más económico-social, porque son las ISAPRES tienden a generar, ¿cierto?, un tipo de provisión social que da derecho a la salud, pero uno sabe que hoy día eso está mediado por la cantidad de dinero que tú tengas y por tanto no es un derecho. Entonces, que se consolide el sistema de ISAPRES bajo un gobierno que se sitúa en el progresismo, centro progresista, se definieron finalmente cuando entraron al gobierno, muy lamentablemente uno puede observar cómo entonces están profundizando un modelo, porque esta discusión yo la investigué, yo llevo hartos años investigando este tipo de temas, tengo las series históricas completas del tema de ISAPRES, y es muy lamentable cómo perdieron la oportunidad Sí. de poder entonces
nacionalizar, estatizar, comprar, porque es un simple mecanismo de compra de aquellas clínicas, laboratorios, centros médicos que entonces iban a caer en situación de quiebra y traspasarlo al sistema público en donde se atiende más del 80% de la población. Eso fue lo que ocurrió Esto a voluntad costa política, sí. de aquellos afiliados a las ISAPRES, porque también eso fue a costa de la, o sea, estamos actuando Claro, en el pagan el 100% costo, sí. de la población de nuestro país, que entonces da garantías y soporte a un sistema que además fue ineficiente, porque hay que decirlo, este fue un sistema ineficiente, en que lucraron ampliamente, expandieron su negocio, muchas de ellas a otros sectores, a otros lugares de nuestra América Latina, y entonces, claro, eso implica que evidentemente tú si pones los huevos en distintas canastas, tu canasta en Chile va a disminuir, ¿no? Ese un poco fue el mecanismo que lamentablemente se utilizó. Claro. En Colombia, Petro intervino la salud privada porque cuando entraron en crisis y no daban respuesta a la gente, lo intervino. Y eso no se hizo acá, que se pudo haber hecho. Daniel Jadwe, ¿cuál es tu opinión? Porque tú estuviste muy vinculada en la municipalidad de Recoleta de Laufer. Mira, yo considero que es muy importante entender que la izquierda hoy día tiene posibilidades en la medida de que va generando proyectos consecuentes. Y Daniel Jadwe es eso, es consecuencia a lo largo de su trayectoria de más de 30 años. Entonces, ese tipo de figuras políticas hoy día en nuestro país escasean. Lamentablemente, figuras con una trayectoria de más de 30 años en política, en donde tú puedes evaluar la consistencia, la capacidad de resistir procesos en donde, por cierto, te quieren sacar del lugar público, que además ha ganado con mucho esfuerzo, pues entonces ese tipo de figuras son muy escasas y Daniel es una de esas figuras en nuestro país. Yo lamenté mucho que la justicia en ese minuto no haya estado a la altura de las circunstancias. Entiendo que han ido habiendo procesos de reformulación respecto de la mirada judicial del caso, incluso por la jueza, que permite entonces que se habiliten ciertas garantías para que Daniel pueda padecer la prisión preventiva en su casa. Sin embargo, esto necesariamente debiese resolverse a favor de Daniel Jadwe. Esto ocurre en enero, alrededor del 15 de enero, y por tanto hay que esperar que la justicia en Chile vuelva a retomar el curso de lo adecuado y también de lo políticamente factible, porque en la medida que tú silencias a todos tus competidores, muy lamentablemente, Chile va a generar una especie de olla a presión. Y aquí yo creo que también es parte de lo que la ultraderecha también tiene que ser capaz de entender. Si uno mira, por ejemplo, a la ultraderecha de antes de los 60, lo entendían. Claro. Sin embargo, parece que solo están estudiando desde Pinochet en adelante. Y eso implica que entonces no comprendan ciertas necesidades y requerimientos que toda sociedad debe tener para poder dar garantías a los distintos actores políticos de ejercer su proceso y su derecho a la participación política. Así es. Pasamos el tercer trimestre. Para que no solamente un dato respecto a lo que señalaba Marcela, porque nuestros auditores, quizás muchos, no sé si serán muchos o pocos, puede que no compartan en lo más mínimo el planteamiento de Daniel Jadwe en el campo político, y es perfectamente legítimo. Sin embargo, lo que se refiere Marcela particularmente en una parte de ello es justamente al proceso antidemocrático descaradamente que se produjo para privar de libertad a Daniel Jadwe. E insisto, uno podrá estar a favor o en contra, pero yo solamente invito a los oyentes de nuestro programa a que busquen, googleen las declaraciones que hizo Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia. Francisco Leturia, hijo de Javier Leturia, un destacado gremialista que era presidente de la FEUC en el periodo del golpe militar, amigo Jaime Guzmán, etc. Bueno, y él señaló de manera muy precisa a un jurista que no habían razones para tener privado de libertad a Daniel Jadwe, un hombre de derecha. Y argumentó jurídicamente, no panfletariamente como suele ocurrir con las redes sociales. Hay mucho panfleto. Los que en realidad son amantes del derecho, independiente de la filosofía que profesen, yo te aseguro que la gran mayoría de los que aman el derecho, en este particular
caso de Daniel Jadwe saben que este es un burdo montaje para sacarlo de la escena política. Y ahí, y con esto finalizo, no solamente está la derecha, sino que también hay gente de la izquierda, de esta mal llamada izquierda. Así es. Mira, llegamos al tercer trimestre y este tema, digamos, aquí aparece Luis Hermosilla después de estar sumergido durante varios meses tras la aparición de los audios en enero del 2023, aparece Luis Hermosilla y se desencadena se abre la caja de Pandora y salen todos los nombres. Ya los nombres que estaba Manuel, los que aparecen como vinculados, el ex fiscal Manuel Guerra, hoy ex fiscal precisamente por estos audios, vinculados a Chadwick. No sé, ¿cómo ven todo porque todavía tenemos Ángela Vivanco. Ángela Vivanco que cayó y arrastró al juez Sergio Muñoz, porque no se fue sola. ¿Cómo ven este tema Hermosilla, digamos, No, yo solamente una frase antes que la Marcela profundice un poco más. Yo creo que esa es la expresión más evidente, más nítida de la decadencia que está viviendo nuestro país. Durante muchos años se pavonearon los gobiernos de turno, nos hicieron creer que Chile era un país diferente a toda América Latina. Se pretendió hacernos creer que éramos los jaguares de América Latina, que éramos un país donde la corrupción prácticamente era caso aislado, y que cuando descubríamos que un obispo de la Iglesia Católica era pedófilo, decían, bueno, pero este es un caso, no generalicemos. Bueno, pero nos dimos cuenta con el correr de los días que no eran casos aislados, que era la generalidad, que eran todos corruptos y que hay que al contrario buscar la excepción. ¿Qué obispo, qué gran personaje de la Iglesia Católica no es corrupto? En la Iglesia Evangélica lo mismo, en la Fuerza Armada, los 5 altos comandantes en jefe, todos procesados por delinquir, en Carabineros lo mismo. Entonces te diste cuenta que las instituciones del Estado están absolutamente todas descompuestas, absolutamente corruptas. Y lo que develó el caso de Luis Hermosilla es que la trama de esto todavía no termina e involucra a uno de los más grandes personajes siniestros de este país, que es Andrés Chadwick, pero detrás de Andrés Chadwick está la figura emblemática que desgraciadamente Gabriel Boric, que la historia algún día tendrá que pedirle cuenta, pretendió santificarlo en el sepelio, se llama Sebastián Piñera. Claro, con Santiago Valdés, que era su mano derecha en lo económico. Claro, o sea, uno puede llegar a concluir que Sebastián Piñera convirtió en arte, me lo dijo una amiga, convirtió en arte el tráfico de la influencia. Y toda su fortuna es absolutamente ilegítima, toda. Yo creo que todo lo que él hizo mientras fue senador, mientras fue político, que aprovechó la información privilegiada para hacerse de fortuna, es ilegítimo. Y que si estuviéramos en un país con justicia, habría que expropiarle todo, absolutamente todo. Confiscarle, esa es la palabra, confiscarle todo porque es legítimo. No sé qué opina Marcela de todo esto. Sí, bueno, siempre detrás de un caso de corrupción, en realidad hay un desfalco al fisco. ¿Ya? Estamos hablando de que han encontrado distintos tipos de mecanismos para que aquello que es de todos termine siendo de 1, de 2, máximo 5. ¿Ya? 5 familias. Y por tanto hay que mirar la corrupción desde un enfoque que no solo tiene que ver con las relaciones en el poder, sino que son esas relaciones de poder que dan garantías para poderse apropiar de aquello que es de las grandes mayorías de Chile. Y por tanto, esta mirada de la corrupción nos permite entender que este ecosistema que uno puede observar en distintos espacios y que lamentablemente manchan también a aquellos que sí día a día buscan entregar un bienestar a la sociedad, lamentablemente todos se ven encubiertos producto de la corrupción, que permite además mantener las garantías de permanencia en el poder. ¿Ya? Y ese poder a costa, entonces, de aquellas garantías sociales que Chile sí podría tener hoy, pero que sin embargo no las tiene porque un pequeño grupo de la población se apropia de lo que es de todos. Así es. Nos queda poco tiempo, Anita. Yo plantearía que la Marcela quería pedirle yo un comentario sobre su experiencia en China, pero me parece más relevante porque te escuché por el tema de las pensiones. ¿Qué opinas de la reforma de pensiones? ¿Cuál es tu opinión? Sí. Mira, me parece muy complicado que hoy día se esté intentando subir la pensión
garantizada universal y que con ello en realidad se esté produciendo la consolidación por varias décadas de un sistema tan nefasto. O sea, es como una especie como de manipulación, de chantaje, ¿no? O sea, yo le subo a los adultos mayores un poquito la pensión garantizada universal, sin embargo, mantenemos todo este modelo ineficiente, porque es ineficiente, se han quedado anclados en la discusión como de organización industrial, pero detrás del problema de organización industrial, es decir, que mientras más amplías el negocio, peor es porque el costo se te eleva y por tanto el costo lo pagamos todos nosotros con las comisiones. Ese es el problema de organización industrial, pero detrás de eso lo que hay es que muy pocas empresas utilizan los recursos, los fondos de ahorro de los trabajadores y trabajadoras para sus negocios. O sea, es absurdo que se plantee esta discusión como de mi plata, esta discusión como de tengo derecho a mi propio dinero, cuando en realidad primero, la gente casi no tiene saldo en su cuenta de capitalización individual, y segundo, además utilizan el dinero, pero para sus propios beneficios, no para generar un desarrollo económico en el país, una modernización, infraestructura, la creación de colegios, de hospitales. En vez de utilizar el dinero en eso y que recibamos más renta, porque además se está pagando mucho interés por eso, lo utilizan entonces para generar acciones, para generar bonos, que eso lamentablemente atenta, que nuestros recursos se utilicen en el mercado de capitales, atenta contra un proceso adecuado de estabilización de la rentabilidad, porque además todo el sistema financiero está demasiado fluctuante. Entonces, dado que se produce una fluctuación muy alta, hay pérdidas rotundas. Ahora si uno mira el fondo completo, este fondo, en vez de ir creciendo, está cayendo. Entonces, tú puedes hacer un juego en los últimos 12 meses, los últimos 6 meses, el último mes, los últimos 36 meses, pero cuando tú miras el valor del fondo, tú ahí te das cuenta que estamos perdiendo dinero. Los últimos 4 años ha sido Entonces, brutal. por más plata que se vaya, o sea, por el 6% completo, no va a mejorar las pensiones, y eso a la gente tiene que convencerse de eso, digamos, que no va por ahí, digamos, la mejora de las pensiones, sino por una reestructuración total del sistema. Y sin lugar a dudas, esto va a ser, si es que llega a avanzar, va a ser una gran derrota, y va a ser una gran derrota de toda la clase política, pero en particular de este gobierno. Yo lo he dicho en distintos espacios, es muy peligroso que este gobierno apruebe ese proyecto, porque no va a ser creíble en décadas. Sí. Eso es lo que quieren. Disculpa, Anita, este es un tema que yo estaba viendo en la derecha. La derecha quiere incentivar que ellos queden como los villanos del cambio, a través de que ellos cedan territorio a los planteamientos de la derecha. El gobierno no puede seguir en esa lógica, porque si no va a quedar con un proceso de descrédito permanente. Claro. Así es. Bueno, Marcela Vera. Y haciendo el resumen, ha sido la continua del gobierno, ceder. Claro. Bueno, por eso es muy importante que nuestros auditores estén al tanto, se informen, porque se pretende, gato por liebre, como dicen, se pretende, con la justificación absolutamente necesaria, mejorar un poco las pensiones de los pobres, de los que están sufriendo mucho más, hacerlo para mantener un negocio espurio en este país. Y como bien decía Marcela, que lo haga este gobierno sería una tragedia. Bueno, agradecerte, Marcela, esperamos tenerte muy pronto para discutir el tema de China. Me encantaría, cada vez más tiene más lo vamos a discutir. Sí, gracias, Anita, bueno, nuestra directora, y nos vemos el próximo un saludo viernes. A los oyentes, que pasen unas fiestas lindas. Sí. Así es. Y que el próximo se preparen para el próximo año. Y que el próximo año tengamos cada vez más fuerza. Así es. Tenemos que acumular juntar fuerza. Especialmente la coordinadora No Más AFP. Así es. Bueno, un abrazo. Nos vemos.